Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firme en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gracias, Padre, sí, Señor. Ese mismo texto bíblico fue el que Dios me dio para traer en el día de hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Pero aquí hay un requisito. Dice aquí, para todo aquel. Cuando usted escucha una frase que dice, para todo aquel, es una ventana y una puerta que Dios abre para todo aquel que quiera ser salvo, entre por ahí. Pero este camino no es fácil. Este es un camino que Dios nos advirtió que iba a ser angosto. Quizás nos vamos a encontrar con espinas, con piedras, tropezones, pero tenemos que confiar. Y cuando dice confiar, es confiar, porque Dios dijo en su palabra que Él ha vencido al mundo. Pero dice noticia. Cuando usted ve una noticia, Dios ha dado a su unigénito Hijo. Imagínese usted, dentro de la historia del mundo, a lo largo de la historia, hemos visto muertes inesperadas y anunciadas de personas que han impactado el mundo. Muchos han mostrado su dolor ante tales noticias con llantos inquebrantables. Otros al día de hoy guardan lutos interminables con fotos y recuerdos de sus seres queridos. Algunos tienen en sus casas las cenizas de aquellos que no han logrado despegar de sus vidas, homenajeando a personas que ya no están físicamente, pero sí en sus corazones como marcas indelebles. Indelebles significa que no pueden borrar o quitar. Unos que no sanan, otros que entienden que los cuidan, y algunos como tesoros escondidos. Cuando voy y correlaciono todos los pasajes bíblicos, el Señor me puso para esos certificados. Si alguno tiene el que voy a leer ahora, levántelo en el nombre de Jesucristo y confíe y crea en ese pasaje que Dios me dio específicamente para usted. Y dice, ¿acaso no lo sabes? Imagino que este es el de Johnny. ¿Acaso no te has enterado? El Señor, el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa, ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Aleluya. Qué hermoso. Gracias.
qué importante es usted saber y creer que de tal manera amó Dios al mundo y entregó su único Hijo, para que usted y yo nos salváramos. Gracias, Señor. Sí, Señor. Para que usted y yo confiáramos, para que usted y yo creyéramos. Esperar en Jehová es saber que su fuerza prometida nos ayuda a levantarnos por encima de los confines y dificultades de la vida. Significa también confiar totalmente en Dios. Esto nos ayuda a estar preparados para cuando Él nos hable. Entonces, seremos pacientes cuando nos pida que esperemos el cumplimiento de las promesas que se encuentran en su palabra. Es más cortante y eficaz que una espada de doble filo, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Estén pendientes a los mensajes que le entregué en sus santificaciones, porque puede ser que una palabra de esta que estoy hablando, el Señor la siga llevando más en su corazón y en su corazón. Así como la semilla se siembra en buena tierra y germina a su tiempo y su palabra no cae. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Esto se encuentra en Romanos 8, del 14 al 15. Pero debemos entender que Dios es amor. Muchas personas rechazan la idea de vivir para siempre, porque viven vidas tristes. Pero la vida eterna no es la extensión de la miserable vida mortal del hombre. Vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo, que se da a todos los que creen como garantía de que vivirán para siempre. En esa vida no hay muerte, no hay enfermedad, no hay enemigo, demonios ni pecados. Cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones pensando que esta vida es todo lo que tenemos. En realidad, esta vida es solo el comienzo de la eterna. Aleluya. Empiece, por lo tanto, a evaluar todo lo que sucede desde una perspectiva eterna. O sea, no sea imitador del mundo. Porque los que se hacen amigos del mundo, se constituye enemigos de Dios. ¿Qué es una constitución? Una constitución es formar, componer, integrar, ser parte de algo. Y los que le servimos al Señor no tenemos que pensar en números. Puede que hayan 50 personas, que son las sillas que hay aquí, porque si usted no sabe, ese fue el número que Dios dio para que se pararan. Sienta a los de 50 en 50. Y realmente, cuando usted constituye algo y se hace amigo de Dios, no tiene que pensar en si la iglesia está llena o no está llena. Piense mejor en que usted está aquí buscando de Dios y su justicia. Amén. Sí, Señor. Piense que Dios lo llamó y tiene un propósito. Y piense que si usted no hace lo que tiene que hacer, otro lo hará para usted. Aleluya. Sí, Señor. Recita siempre el libro de la ley, y estoy en uno de los certificados. Y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desmayes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Aleluya. Hasta el fin. Esto se lo añadí yo. Santo. No tenemos tiempo para pensar en esta cosa. El tiempo se acaba y sus sazones. En tiempos pasados hemos escuchado testimonios de opresiones de hermanos en la fe que nos traían como evidencia la obediencia de un Dios vivo en su caminar. Ahora vemos a diario las noticias, aquí mismo en nuestro país. Los gobernantes nos obligan a depender de sus gobiernos en diferentes aspectos como vacunas, nos quieren imponer la compañía de seguridad que saben que nos están haciendo daño, femicidios, matando a las mujeres, homicidas, los jóvenes se matan unos a los otros, desobediencia,
inclinaciones altistas que distraen a las personas con falsas apariencias, aumentos de sueldos mínimos, que eso empieza ahora el 1 de julio, que se convertirán por obligación en aumento al triple de alimentos y primeras necesidades. O sea que estas opresiones que nosotros estamos pasando, que son el principio de dolores, dice la palabra del Señor, serán convertidos en más dolor y en más dolor y en más dolor. Si usted no está preparado para estos tiempos, usted puede que caiga en la red del mundo. Hemos visto plagas aquí en Puerto Rico, ahora hay una plaga de serpientes. Hemos visto aquí plagas de caimanes. Hemos visto diferentes situaciones donde Dios nos está avisando aquí en nuestro país, Puerto Rico, un país evangelista, un país donde se llevó la palabra en muchas partes del mundo, un país donde realmente, honestamente, se sembró la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Antes veíamos como hermanos como el hermano Gille, reverendo Torres Ortegas, Ñito, el hermano Rachi, que todavía está vivo, y otros más que nos vienen a mi mente, llevaban la palabra de Dios donde quiera que iban. Traían esos testimonios de cosas que veían en otros países, y nosotros tenemos que conformando, escuchando las experiencias de ellos. En estos tiempos las estamos viviendo nosotros mismos. Ya no las tienen que contar, las vemos en las noticias, en la televisión, las vemos a diario, las vemos en las iglesias donde los hermanos no quieren venir. ¿Cuánta emoción le pone cualquier persona? No tiene que ser un pastor. Cualquier persona en que las almas reconozcan la presencia de Dios en sus vidas. Gloria a Cristo. Se está haciendo una campaña de oración, un jueves sí, un jueves no, en las casas de aquí del barrio Venezuela. Yo he visto con mis ojos, nadie me tiene que contar. Lugares remotos, pobres, con necesidad, enfermos, familiares generacionales. ¿Qué he visto yo? Incrédulos. Personas que contaminan su cuerpo con droga y con alcohol. Y yo tengo un problema, y esto está fuera del mensaje. Estoy orando al Señor para que el Señor me ayude con esto. Porque realmente, honestamente, Dios no nos manda a señalar a nadie. Dios te manda a orar por el hermano. Pero yo, dentro de mi carácter personal, no entiendo. Señor, por favor, ayúdame. No entiendo cómo el Señor te da la oportunidad de tú ser salvo, de tú ser sano, Aleluya. de creer en Él, de buscarlo a Él, de que te dice que la vida que tú vas a llevar es una vida de bendición. Pero cuando tú vas leyendo la Biblia y sigues pasando las páginas y vas llegando a los últimos libros, se va cerrando ese camino que Dios habla y empiezan las advertencias. Porque un padre que ama azota a su hijo. Y como padre que soy, créame que llevo una batalla en estos días fuertesísima. Solamente Dios y yo lo sabemos. Y la última la tuve ayer, pero le prometí a uno de mis hijos que eso iba a quedar entre él y yo. Porque de nada me vale yo exponer a un hijo a la vergüenza de muchos cuando Cristo a mí no me expone ni me pone en vergüenza delante de nadie. Aleluya. Cristo me llama todos los días a través de su misericordia. Cristo todos los días tiende su mano sobre mí. Y el solamente abrir los ojos y ver la luz del día es más que suficiente para yo hincar mi rodilla en el piso Amén. y darle gracias por lo que hace por mí y por los míos. Aleluya. Y dice en uno de los certificados: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate eso en el corazón. Estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos.
Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, o sea, 24 horas al día. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Aleluya. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Gloria a tu nombre. O sea que usted no se puede mover a ningún lado, ni puede respirar, ni puede hacer nada con sus 5 sentidos si usted no tiene primeramente la palabra de Dios Aleluya. en usted. Muchas veces la gente trata de salvarse de lo que teme poniendo su fe en cosas que tienen o hacen, como son las buenas obras, la capacidad o inteligencia, dinero o posesiones. Y no se crea, hago un paréntesis y me paro aquí. No se crea que los pastores somos ángeles. Aquí no hay ángeles. Los que tenemos algún tipo de bendición o posesión, tenemos que tener cuidado con las cosas que Dios nos da. Eso se llama mayordomía. Y cuando Dios nos da cosas y nosotros ponemos esas cosas primero, antes que Dios, también estamos fallando. No se crea que es con unos muchos y con otros pocos. Es con todo el mundo. Continúo. Pero solo Dios, dije solo Dios puede salvarnos de lo que en verdad debemos temer. La condenación eterna. Confiamos en Dios reconociendo la insuficiencia de nuestros esfuerzos por alcanzar la salvación y pidiéndole que haga su obra en nuestro favor. Cuando Jesús habla acerca que no cree, se refiere a quien rechaza por completo o hace caso omiso de él. Por eso el versículo principal bíblico que hice referencia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿cuántos creen en Dios aquí? Amén. Hice una pregunta: ¿cuántos creen en Dios aquí? Amén. Aleluya. Pues si usted cree en Dios, tiene que estar atento a la palabra de Dios. Sí, Señor. Y bien atento a lo que estoy hablando, porque el Señor está aquí, porque dice en su palabra que hay 2 o más. Él estará, y no debemos permitir que nada y nadie nos distraiga, porque esta es la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice su palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Creer es más que una reflexión intelectual de que Jesús es Dios. Significa depositar nuestra confianza en Él, que es el único que nos puede salvar. Es poner a Cristo al frente de nuestros planes presentes y nuestro destino eterno. Por eso Pablo dice: mas ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Aleluya. Cuando yo estudié esa frase de Pablo, es como yo venir aquí, quitarme este traje y que el hermano Ariel se acueste encima de mí. Dice la palabra que Pablo se crucificó con Cristo. Se internó en su cuerpo. Pensaba, analizaba, hacía, determinaba como Cristo quería. Cuando usted llegue a esa experiencia y cuando usted vive en su relación con Dios, esa integración donde el Padre dice que es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted puede entender entonces que cuando Pablo hizo esta expresión, había dejado todo atrás. Sabiduría, porque estudió a los pies de Bernabé. Perseguidor de cristianos. Un hombre que sabía más de 2 idiomas. Por eso fue que tuvo la oportunidad, no simplemente de saber más de 2 idiomas, que tenía también lo que llama, como tú eres de una tierra, podría ser que fuera de Puerto Rico, para que me puedan entender, como podía ser de Estados Unidos, Santo Domingo. Por eso fue que tuvo este tipo de autoridad para cuando se paraba delante del gobernante, él tener
la misma beneficio que tenían otros y privilegios que otros tenían, pero él lo aprovechó esos privilegios y esos beneficios para llevar la palabra de Dios. Amén. Por eso es que se crucifica con Cristo, porque la crucifixión de Cristo solamente la hizo uno, aquel que murió y aquel que resucitó. Pero dice la Biblia que Pablo fue tirado del caballo en una forma violenta, y en ese éxtasis, no fue así, fue en ese momento, lo sabrán los más que saben más de Biblia que yo, pero Pablo dice que él fue al cielo y allí vio cosas que se le prohibieron decir. Yo entiendo y debo de entender que dentro de su experiencia y su testimonio es mejor estar con Cristo y en la casa de Cristo que estar fuera de él. Sí, Señor, amén. Aleluya. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Eso está en el Salmo 103:13. ¿Quién tiene ese certificado? No lo sé. Muchas personas no quieren que sus vidas queden expuestas a la luz de Dios porque temen lo que ésta pueda revelar. No quieren cambiar. No se sorprenda de que personas así se sientan amenazadas por el deseo suyo de obedecer a Dios y hacer lo que es bueno. Temen que la luz que hay en usted ponga al descubierto algo oscuro en sus vidas. Pero usted no se desanime. Manténgase en oración por ellas. No es que las va a señalar, no es que las va a criticar, no es que se va a dividir. Dice la palabra que tienen que mantenerse en oración por ellas, para que comprendan que es mejor vivir en la luz que en la oscuridad. El pasado domingo yo no pude venir aquí a la iglesia. Y tengo una explicación que dar a la iglesia, pero a la misma vez pedirle perdón al Señor y excusarme con Rebeca y con Muriel, que sí vinieron aquí a la iglesia. Pero yo recibí una llamada el sábado antes, porque un hermano que se llama Rafael Figueroa Delgado se bautizaba. Ese hermano fue el varón que Dios puso para cuidar al pastor de esta iglesia en el momento que se operó. Y lo que ustedes no saben, que Dios, dentro de su plan y dentro de sus caminos, tiene unos propósitos. Hace 21 años, por testimonio de él, ese mismo domingo pasado, que yo le llevo una palabra a este varón hace 21 años atrás. Si usted hace un ejercicio matemático y resta 24, que es el año que estamos, menos 21, pues debe saber qué fecha es. Y cuando le hice ese llamado, el varón estaba pasando por un momento difícil, al cual voy a mencionar, no porque él no esté aquí, sino porque yo sé que si él estuviese, no tuviera ningún problema en que yo dijese esto. Ese varón estaba a punto de ser sentenciado a no se sabe cuántos años de cárcel por narcotráfico, en el cual fue engañado por otros que lo utilizaron para llevar una cosa de un lugar a otro, y en ese mismo momento la policía lo intervino. Rafael Figueroa nunca en su vida había hecho este tipo de obra ni de transacción, y realmente estuvo en el momento y en la hora equivocada para poder quizás obtener algo económico para beneficio de su familia a través de la droga. Pero Dios tenía otro plan. Tuvo que irse a cumplir cárcel, dejando a su familia con 3 hijos solos, el cual le ocasionó que sus hijos crecieran sin un padre, el cual ocasionó que se divorciara, tuviera un divorcio de su esposa,
el cual ocasionó que sus padres tuvieran que irse a Estados Unidos a vivir en un camper para estar cerca de sus hijos y poder visitarlo en la cárcel. Y él me dijo que si Dios lo libraba de eso, hace 21 años atrás, él iba a entrar por la iglesia de rodillas hasta llegar al altar. A la cosa, pelear con el aguijón. Y esa palabra, él ni sabía lo que estaba diciendo, porque él lo estaba diciendo por la situación, por lo que estaba pasando. Pero 21 años más adelante, o sea, el domingo pasado, Dios lo sumergió en las aguas. Aleluya. Gloria a Cristo. Y cuando salió ese hombre para atrás, salió un nuevo hombre. Aleluya, amén. La Biblia dice que el vino nuevo se pone en odres nuevos. Cuando él entró a la iglesia, después de su bautismo, que iba a pensar yo que él iba a dar ese testimonio allí. Pero dentro de mi desesperación, mi mente no estaba allá, mi mente estaba aquí. ¿Por qué estaba mi mente aquí? Porque habían dos personas que se le había llevado una palabra, el cual yo vi, nadie me tuvo que decir, yo vi, como cuando yo llegué a la casa de la hermana Rebeca, con la hermana Anita y la hermana Fefa, pasaron dos cosas. La Biblia dice que en cosas profetizamos, pero en cosas conocemos. Y muchas de las cosas que yo me enfrento en la comunidad de Barrio Venezuela y las que voy conociendo por misericordia del Señor impactan a mi vida en una manera natural, porque usted no sabe lo que pasó en tiempos atrás para que Dios usara en tiempos futuros. Lo primero que pasó en esa casa, que cuando ese niño nos vio llegar, nos recibió con un amor que solamente Cristo nos recibe. Aleluya. Nos abrió el portón, nos dijo bienvenido, pero pasó algo bien especial allí. Lo primero que pasó, que cuando Anita se vio con Rebeca, se dieron un abrazo, que no se partieron los huesos, porque yo no me explico ni cómo fue eso. Pero el que conoce sabe. El que conoce sabe, dice el Señor. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, lo que caes con tus manos, eso comerás, gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa, Ariel, será como vid llena de uvas. Sí, Señor. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástago de olivo. Lo declaro, Padre, sí, Señor. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. El Señor te bendiga desde Sion. Amén, aleluya. Y vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Aleluya, amén. Que vivas para Él, a los hijos de tus hijos, y que haya paz en Israel. Lo segundo que pasó en aquella casa, que Uriel salió corriendo, fui para abajo y dije, ¿dónde va este muchacho? Y cuando Uriel regresa con una Biblia. Y lo primero que dice es, esta Biblia me la regaló mi abuela Rebeca. Y yo quiero leer un salmo. Y quiero leer el Salmo 23. Y comenzó ese niño a leer el Salmo 23 por ahí para abajo. Y yo cada vez me desmontaba más Gracias, Señor. en lo que estaba viendo. Solo tú lo haces, Padre. Porque veía un Derek, Gloria a Dios. porque veía un John, Amén. porque veía un Jacob, Amén. porque veía un Wandel, Sí, Señor. porque veía a una Briana, porque veía a una Bianca, Sí, Señor. Aleluya. porque veía a la hija de Juanita, Amén. porque veía a Wanda y a su hermanito. Santo. Y cuando usted ve niños así, por la cual dije y me comprometí delante del Señor, por las expresiones que hice ahorita, esas expresiones no están en mi corazón ni desde ahorita ni desde hace un minuto. Ese sentimiento yo lo llevo en mi corazón desde el primer día que vi a Briana y a Bianca
y me enteré de las cosas que solamente Dios sabe. Y me identifiqué. Ya usted sabe la pelea que yo tenía en la iglesia ya. Y yo orando, inclusive le dije a mi esposa que está aquí, me voy. Pero enseguida vino palabra de Dios a mi mente. Y me dijo, un bautismo es una vez. La asistencia y la presencia de los niños es para siempre. Amén, amén. Dejad venir los niños a mí, Amén. porque de Que tales Es el. es el reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Santo. Dichoso el hombre, el que tenga este versículo, atesórelo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche medita en ella. Santo. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da frutos y sus hojas jamás se marchitan. Gloria a Dios. Todo cuanto hace, prospera. Salmo 1, del 1 al 3. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Aquí hago un paréntesis y separo de la mente humana y me crucifico yo con Cristo desde este altar. Porque soy fiel creyente de estos mandamientos, no importando que digan de mí o piensen, me cuido de las tentaciones y ato con cuerdas de amor lo que Jesús me dijo. Amén, Padre Santo. Amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Aleluya. y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es el semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará. Aleluya. Y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Aleluya, sí, Señor. Dios los bendiga siempre. Hasta aquí mi parte. Y espero que esta palabra que yo le haya puesto en mi corazón y en esos Gracias, certificados Gracias, Señor. se por esa edifique palabra. y germine al 100% en sus vidas. Y que sea el Señor Jesucristo su base y todo en su vida hasta que Él venga. Amén. Aleluya, Gloria a amén. Dios. Gloria a Dios. Gloria. Santo es el Señor. Hermosa, hermosa palabra. Aleluya, del sí, Espíritu Señor. Santo nos ha Gracias, traído Padre. esta Gracias mañana. por tu palabra, Jehová. Hermano, qué cosa linda, qué festejo, qué alegría, qué gozo, qué celebración tan hermosa. A su nombre. Gloria. Ha sido una celebración bien hermosa con palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y nos gozamos verdaderamente, hermano. Cada certificado tiene una palabra. Tiene una palabra. Aleluya. Enmarque ese certificado, hermano. Póngalo ahí al lado suyo para que usted sea bendecido de una manera que continúe la bendición todos los días. Él habló de ciertos otros temas que los tienen los otros aquí, ¿verdad? Tomás, William, que tiene su certificado, y Johnny. Lo guardaremos para cuando él venga. Tenemos también, hermano, en esta hora, ¿verdad? Después de gozarnos tan hermosamente con esta palabra del Espíritu. Palabra del Espíritu, hermano. Amén, amén. Palabra del Amén, Espíritu, amén. Sí, completamente. Señor. Aleluya. Sí, Señor. Las hermanas tienen algo para repartir.